horizontes. Bien, amigos, pues son las 11:30. Continuamos en la segunda parte del programa de la Juventud Estudiosa, en este caso, con elementos de la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada, que continuarán con su presentación de trabajos especiales. En esa época estaba recién saliendo a la televisión pública un programa llamado Cosmos de Carl Sagan, y todos esos jóvenes, incluyéndome yo, nos llamó la atención con qué facilidad Carl Sagan, el doctor Carl Sagan, explicaba la ciencia hacia el público. Eso me motivó muchísimo hacia el camino de la ciencia, porque en esa época yo estaba más inclinado hacia las artes. Yo tocaba piano, ya daba algunos conciertos en el teatro de aquella época en Ensenada. Pero este programa me inclinó hacia esa área, hacia esa aventura, hacia la ciencia. Entonces, cuando yo estudié en el Tecnológico, busqué un club de ciencias, precisamente buscando esa atracción hacia esa rama del conocimiento. Y encontré uno, afortunadamente, ahí en mi escuela había un club de ciencias, pero era muy insípido, no tenía ningún objetivo, no había proyectos. Mis compañeros de estudios éramos de diferentes carreras y diferentes intereses, y realmente no pude encontrar ahí eco a lo que yo buscaba. Luego, por cuestiones del destino, vine para acá a Ensenada y conocí a un joven de la preparatoria muy inquieto y que tenía la misma aspiración, formar un club, pero todavía no quedaba muy definido qué es lo que quería. Afortunadamente, este joven, pues Roberto Vázquez, su nombre, ahora doctor, tenía un telescopio pequeño que usaba por las noches. Se trepaba al techo de su casa para observar. La cosa comienza tal vez cuando yo por ahí de los 4 años andaba queriendo aprender a leer. Entonces agarraba cualquier cosa que estuviera escrita y que me interesara. Y me interesaban primero los monitos y después lo que decían los monitos. Y había por ahí rodando una enciclopedia extraña, que no recuerdo exactamente cómo llegó a la casa, pero que en uno de los tomos se llamaba Planetas, Estrellas y Espacio. Entonces me encantaba ojear, ver las fotos y leer un poquito. No me leí toda la enciclopedia, pero cosas que recuerdo que me impresionaron eran las imágenes de los planetas, de Saturno, de Júpiter, y también uno que recuerdo muy bien que me impresionó es la portada de un capítulo, decía: el Sol es una estrella. Entonces yo no sé en qué momento hice el clic, pero va a haber sido en esa época en que, bueno, entonces si el Sol es una estrella, todas las estrellas son soles, y esos soles deberían de tener planetas. Entonces el gusanito de la astronomía nace por ahí, alrededor de los 4 o 5 años. Y cuando ya crecí un poquito más y acompañaba a mi madre y a mi abuela a la lavandería de un centro comercial viejísimo que se llamaba Limón, había una tienda, una mercería que entre otras cosas vendía telescopios pequeñitos. Entonces era mi ilusión que cuando ellas iban a lavar su ropa, yo iba corriendo a la vitrina y me quedaba como menso media hora viendo los telescopios de este vuelo, 6 centímetros, algo así era lo máximo. Cuando ya crecí en la primaria y ya estaba en sexto, pues siempre me fue bien en la escuela, y hubo por ahí posibilidad de irme a los concursos esos para el que gana va a ver al presidente y no sé qué. Pero en el Inter a uno le daban dinero, no sé por qué, como que bequitas, como que esto. Yo fui ahorrando todo ese dinero con la intención de comprarme mi telescopio.
me voy de viaje y cuando regreso ya el dinero no estaba. Yo entiendo, era una época muy difícil. Estamos hablando de que cuando yo terminé la primaria fue en 1981 y fue una de las épocas de las devaluaciones más terribles que hubo, ¿no? 80-81. Entonces, pues mi mamá me explicó que el dinero tuvo un fin un poco más, menos científico, ¿no? Más terrestre. Pero yo no me agüité. Yo dije, bueno, pues no pasa nada, pues así es la vida, pues adelante. Pero mi abuelita, ella sí se quedó con la espinita de que, mi niño quiere su telescopio. Entonces, a la siguiente Navidad, directamente, pues me compró un telescopio. Un telescopio de 4 centímetros, que todavía conservo. Y yo era feliz con ese telescopio. Y la Julia Ramírez de la Ruiz compraba la revista Astronomy, donde te decía cómo iban a estar los planetas, dónde iban a estar los planetas y tal. Yo era tan ingenuo que cuando observaba las estrellas, pensé que las estaba observando así grandotas como en los dibujos, y es que estaban mal enfocadas. Yo pensando, qué estrella tan suave, se ve la superficie de la estrella. No, estaba súper mal enfocado. Entonces ya con el telescopio en mano y sabiendo dónde estaba Saturno, apunté a Saturno y no veía el planeta con los anillos. Se me hizo fácil mover la lente del foco hasta que ¡pum! Voilà. Eso fue así como que un super clic, un momento importante. Y a partir de ahí, entonces ya era habitual salir en las noches que estuviera despejado para hacer esto. En 1984, más o menos, cuando conocí a Saúl Zavala. Entonces, pues lo conocí, siempre me cayó muy bien desde el principio, buena onda, y nos hicimos amigos. Y entre las pláticas salió que él también tenía un telescopio. Y dije, wow, ¿no? Y entonces quedamos de vernos para yo mostrar el telescopio y él mostrarme el suyo. El suyo era uno pequeño galileano, creo que todavía lo tiene. Y nos juntamos ahí. Y a manera de compartir un gusto por la astronomía, empezamos a treparnos al techo de su casa y a observar los planetas. Como yo vivía hacia el rumbo del cañón de Doña Petra, y era una zona en aquel entonces muy oscura, pues él se llevaba su telescopio y nos poníamos a observar planetas y cuánta cosa. Vimos Saturno, los anillos, Saturno con sus anillos, los satélites de Júpiter. También hicimos experimentos con manchas solares y casi me cargo mi telescopio, ¿no? Porque no me cayó el 20 que los rayos del sol podían fundir las partes de plástico que tenían adentro, ¿no? Y en esas noches de observación divertidas, pues compartíamos pues anhelos, sueños, aspiraciones. Ambos nos gustaba la idea de la astronomía, pero yo ya me había inclinado por el área de la ingeniería, así que pues como hobby, manera de hobby, yo me inclinaba también a la astronomía. Pero él tenía un interés más genuino y quería él más bien hacer carrera por ahí. En una ocasión llegó y me platicó que iba a hacer su servicio social, creo, en el Instituto de Astronomía de la UNAM, o había metido una solicitud para hacer su servicio social ahí, y que se había entrevistado con el Dr. Roth. El Dr. Roth en aquella época era el director del centro o el jefe del observatorio. Y yo lo conocí posteriormente y siempre se me hizo una persona de espíritu joven. Y yo creo que vio en Roberto ese joven inquieto que logra las cosas que se proponen. Ya me dijo, mira, tengo que hacer esta estadística. ¿Tienes calculadora científica? Sí, ya la saqué, ya la vio. Sí, tienes lo que hay que hacer. Y entonces me puso a hacer estadística con unas listas enormes de fotometría de estrellas. Yo no tenía ni idea de qué se trataba lo que estaba haciendo.
Pero me dijo, mira, tienes que sumar aquí, sacas las promedios, desviación estándar y otras cosas estadísticas, la anotas por acá y así te la llevas. Entonces, pues yo feliz porque estaba haciendo contribuciones a la ciencia. Y así estuvimos, ¿no? El servicio social duraba aproximadamente un semestre. Entonces al final del semestre, Miguel me dijo, viene el director del instituto, que era el doctor Luis Felipe Rodríguez. Viene con su estudiante, era Yolanda Gómez. Entonces me dice, los voy a subir a San Pedro. ¿Quieres venir con nosotros? Van a ser 2 días nada más. Entonces yo encantadísimo, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces todo feliz, pegando de gritos y de brincos. Y entonces pues pido permiso, o aviso, no sé qué. Y ya, me dieron chance, entonces lo esperé ahí en la gasolinera de la 10 de la 20 de noviembre y calle 10. Pasaron por mí y ahí nos fuimos a San Pedro. Fue mi primera visita a San Pedro, todo fue fascinante, todo fue maravilloso, conocer los telescopios. Como le estaba haciendo el jefe, Rod, le estaba haciendo un tour al director, pues yo aproveché ese tour para conocer en detalle todos los instrumentos, todos los telescopios. Y el director se tuvo que ir al día siguiente muy rápido. O bueno, no sé si eran 3 días o algo, 4. El caso es que él se fue antes que nosotros. Y pues yo bajé con Miguel en un vehículo y veníamos nada más él y yo platicando. Y entonces el doctor Rod le propuso que por qué no hacía un club de astronomía, ya que pues estaba yo reuniéndome con él y nos trepábamos al techo de su casa. Y él ofreció ahí mismo el Instituto de Astronomía para que se reuniera, se hacía el club. Entonces recuerdo que llegó muy entusiasmado conmigo a platicarme la idea. Él estaba en la preparatoria, obviamente, yo ya estaba en la universidad. Y pues había una diferencia de edades entre nosotros. Y pues él pues lo comentó con sus amigos. Yo lo platiqué con el Club de Ciencia en Tijuana, que si se interesaban en participar también en este proyecto de hacer una sociedad científica. Roberto, su aspiración fue más ambiciosa, no nada más enfocada a astronomía. Él propuso que se abriera a química, matemáticas, biología, todas las áreas del conocimiento básico. Y se me pareció una idea genial. Empecé a buscar quiénes de mis amigos, compañeros de la escuela, pudieran jalar con esta idea. Entonces pues había 2 bichos raros, así rápidamente identificables. Uno era Paulo, porque Paulo siempre fue así medio nerd, medio irreverente, medio todo, pero muy inteligente. El tipo realmente mostraba sus propias ideas, mostraba y sigue mostrando de repente una creatividad bastante ligera, bastante rápida, que le salían las cosas. Y recordé que él había intentado hacer un club de ciencias antes de todo esto. Y curiosamente yo no le di jalón, por ejemplo. Que quería llamarlos cienciadictos. Entonces hasta recuerdo haber visto una cartulina donde convocaban a los jóvenes que quisieran hacer un club de ciencias y nadie le entró. Entonces por eso no funcionaron los cienciadictos, no arrancaron nunca. Creo que el nombre de cienciadictos no era muy correcto, ¿no? Ya que pues se prestaba a que fuera una adicción de esas que las personas pues les sacaban la vuelta. Entonces tal vez recordando esa parte dije, pues Pablo jalaría. Entonces le hablo con él, no era mi amigo, pero era mi compañero de la escuela, lo jalo. Y el otro que era rarísimo era Edel, porque Edel, que no era un nerd, Edel no era un tipo 10-0, pero era un tipo, para empezar, con la voz esa grave, aguardentosa que siempre ha tenido, pero además era un tipo con una cultura general amplísima, enorme, sabía de todo sabía, cómo funcionaba esto, cómo aquello. Era de esas personas raras que se interesan en todo, muy culto. Entonces dije, este es otro que puede jalar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese es el núcleo principal de lo que fue la SCJ, ¿no? Lo que era Saúl, Paulo, Edel y yo. Estábamos en la preparatoria, no me acuerdo si segundo o tercer semestre, y era una especie de desubicado. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la preparatoria era su biblioteca.
Entonces él checaba libros y uno de ellos, me acuerdo así muy claramente que fue uno de astronomía. En ese tiempo, pues sí conocía a Roberto y a Paulo, sobre todo más a Paulo, pero no nos tratábamos mucho. Así que, aunque estábamos en el mismo salón, pertenecíamos a grupitos diferentes, ¿no? Y a los días de que yo chequé el libro de astronomía, llega Roberto y me dice, oye, fíjate que, y me hace la invitación a la Sociedad Científica Juvenil, que en ese tiempo ni siquiera se llamaba así. Y nuestra primera reunión la hicimos precisamente en el Instituto de Astronomía, pero allá había, todos los viernes había un cineclub. Entonces, por alguna razón se extendió la hora del cineclub, y la hora que nosotros íbamos a entrar, que eran las 7, pues todavía estaba el cineclub, entonces nos fuimos a la biblioteca. Entonces, la primera reunión de la SCJ fue en la biblioteca del instituto. No había bibliotecarios en la tarde, nos metimos, acomodamos las mesas y pues nos pusimos a platicar. Y curiosamente nos escucha uno de los técnicos. Y lo recuerdo, pues, delgadón, alto, greñudo, muy hipioso, con unos lentes de bastante aumento, que se quedó ahí parando oreja con lo que platicábamos en las mesas. Y entonces se entusiasmó tanto este hombre que llegó y nos dijo, se nos paró a un lado y nos dijo, ¿saben qué? No sé qué están tramando, pero lo que escucho se oye muy interesante. Y yo de alguna manera quiero colaborar. Ahí les va un donativo. Y nos dona 50 pesos de aquellos tiempos, que era muchísimo dinero. Y nosotros maravillados. Todos nos quedamos con los ojos cuadrados porque no supimos ni de dónde salió. Y más nos entusiasmó porque él se entusiasmó. Se contagió de nuestro mismo entusiasmo y de manera voluntaria hizo un donativo. El primer donativo que recibimos. Así que nos hemos forzado inmediatamente a nombrar un tesorero porque pues aquí le íbamos a dejar el dinero, ¿no? Y creo que fue de él, desde entonces de él siempre fue el tesorero. Era bueno para administrarse. Pues me tocó ser parte, ¿no? Activa. De hecho fui el primer tesorero de la sociedad. Y ser parte de este proceso creativo, cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas como tú quieres, no así tanto como te da tu regalada gana, ¿no? Porque desafortunadamente también teníamos otros integrantes del grupo que con una personalidad bastante fuerte, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que eso también fue un factor importante que hizo que los que estábamos ahí nos quedáramos. Entonces esa es la primera reunión, y la primera actividad que quisimos hacer, era la época del regreso del cometa Halley, fue una conferencia del maestro Marco Moreno, que todavía es investigador en el instituto, en el Cebatis, para jalar gente del Cebatis, ¿no? Entonces esa fue la primera actividad que hicimos, fue casi inmediatamente después de esa reunión, y ahí se integró más gente. Entonces estoy seguro que de ahí ya salieron pues Pati Núñez, salió Enrique Pacheco, y salió el José Magaña, salieron varios ahí de repente de la nada, ¿no? Que Pati era mi amiga ya desde antes, pero me regañó porque no la había invitado yo desde antes a formar parte de la SCJ. Y dije, pues yo que sabía que te gustaban estos rollos, ¿no? Entonces casi me golpea. Entonces le dije, oye, pues tú tienes este grupo, esta agrupación. Y nunca me habías comentado nada al respecto, ¿no? Entonces ahí le dije, no, pues a mí me interesaría integrarme a tu grupo, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Cómo se reúnen? Entonces desde ahí empezó mi interés por la Sociedad Científica Juvenil, que después las primeras reuniones, o sea, primero fui y vi cómo que discutían, y se me hizo muy interesante. Entonces, pues yo era una chica normal como cualquier otra, muy tímida, no hablaba con mucha gente, pero eso desde chica, pues. Entonces yo veía que en sus reuniones pues ellos discutían así fervientemente, ¿no? Me gustaba mucho cómo hacían sus discusiones. Yo preguntaba de vez en cuando, pero pues tenían ese fervor que atraía, pues, ¿no? Que atraía.
yo era miembro del club de ajedrez del Cervantes. Estaba, creo, por ahí del quinto semestre. Y jugaba mucho ajedrez con Pablo González Otero. Al Pablo lo conocí porque precisamente jugando ajedrez, un compañero de clase me lo presentó. Dijo: tengo un chavo que juega muy bien ajedrez y yo creo que te va a ganar. Y le jugué y pues no me ganó. Pero jugando ajedrez, me platicaría que estaban formando una especie de asociación, una especie de club con Roberto, que ya para esto ya lo conocía, ¿no? Por lo de los concursos de física y matemáticas. Y era un club científico y me invitó. Entonces fui a una de las reuniones, me gustó la cosa. Y entonces yo empecé a ir a las primeras reuniones donde en aquel tiempo no teníamos lugar. Nos prestaban el auditorio del Instituto de Astronomía, el doctor Roth. Tenía ahí Roberto buenas relaciones con el director, que era el doctor Roth en esa época, y nos prestaba el auditorio en las tardes. Y ahí tuvimos las primeras reuniones. Entonces me nombraron, hicimos como una división de áreas, ¿no? Estamos ávidos de hacer cosas interesantes en ciencia, y los más destacados en ciertas áreas pues los designaban como coordinadores de alguna disciplina. Y a mí me tocó me designaron como el coordinador de física, del área de física. Roberto era el de matemáticas, Edel López era el de computación. ¿Quién más? Son de los que recuerdo ahorita, ¿no? Y estuve yendo a esas reuniones que eran más sueños guajiros que otra cosa. No es fácil compartir tus ideas, y es más difícil que las demás personas acepten las ideas que tú tienes y esto lo lleven a la práctica. En todo momento yo recuerdo bastantes roces entre los miembros originales de la Sociedad Científica Juvenil Retro, pero fueron precisamente todos esos roces los que hicieron o nos dieron la fortaleza o nos dieron las ideas para seguir adelante con el proyecto, mismo que nace el 2 de mayo de 1986 y se prolonga hasta bien entrada la década de los 90, alrededor del 92, 93. Entonces fue un proyecto que tuvo una vida aproximada de 8 años, el cual vio pasar bastantes personas, yo pienso que más de un centenar de personas pasaron por ahí.